El libro de Santiago capítulo 1 es donde regresamos esta noche. Si usted va ahí conmigo, por favor. Santiago capítulo 1. Leemos empezando con el segundo verso. Leeremos hasta el verso número 12. La palabra dice esto: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su posición alta, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, nuestros corazones están llenos de gozo hoy, esta noche. Nos regocijamos en este día que hemos tenido para adorarte a ti, este día que hemos tenido para disfrutar la comunión de uno al otro en Cristo. Me regocijo esta noche en las canciones que cantamos. La verdad que hemos cantado en una manera que no solamente levanta nuestros corazones hacia ti, pero instruye a nuestras mentes y corazones, y nos instruimos los unos a los otros con lo que vemos. Te damos alabanza y gracias por la oportunidad de adorarte en forma material al dar donaciones, y te damos gracias por el fruto de la palabra. Te damos gracias de que alimentes nuestras almas, y pedimos que alimentes nuestras almas. Confesamos y reconocemos gozosamente que tú conoces nuestras necesidades perfectamente, mejor que nosotros. Así que pedimos esta noche que te encuentres con nosotros en tu palabra santa de una manera que las necesidades de tu pueblo sean suplidas, que las ovejas sean pastoreadas, alimentadas y cuidadas. Todo esto está representado en esa petición. Y oramos en el nombre de los perdidos en medio de nosotros, de modo que tomemos gran gozo en cantar canciones. Tú eres el Salvador, solamente tú salvas, así que levantamos nuestros corazones a ti y pedimos que salves a los pecadores. Confiamos en tu sabiduría perfecta para nuestras vidas en esta hora. Para este tiempo de la predicación pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una de las realidades asombrosas de ser un cristiano es que reconocemos de que somos personas que han sido traídas al conocimiento de la verdad. ¿No es esa una realidad maravillosa? Que hayamos sido traídos al conocimiento de la verdad, de que ahora nosotros habitamos en la luz. Hemos sido transferidos del dominio de la oscuridad al reino de el Dios, del Hijo amado de Dios, y ahora existimos en la luz. Una vez vivimos nuestras vidas en la oscuridad, vivimos nuestras vidas no solamente en el mundo oscuro que nos rodea, pero vivimos vida mientras que la oscuridad reinaba en nosotros, la oscuridad de nuestras propias mentes y corazones, la oscuridad de nuestros propios deseos y voluntad. De hecho, estábamos en una condición de tal modo que usted hubiera podido poner la luz en nuestras manos y aún hubiéramos tenido acceso a ella.
La Biblia era un libro cerrado para nosotros. Así que podíamos poseerlo, podíamos leerlo, podíamos sentarnos en un lugar donde estaba siendo enseñada la Biblia, pero aún era un libro cerrado para nosotros. Estábamos en la oscuridad. Efesios 4:18 describe a la humanidad perdida de esta manera: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón? Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y luego dice esto, pues ni siquiera puede hacerlo. Así que no solamente es cierto decir que cuando teníamos la Biblia en nuestras manos, cuando éramos personas perdidas, nos encontrábamos nosotros mismos hostiles a su mensaje. No recibiendo su mensaje, tenemos que ir más allá de eso y admitir que no teníamos acceso a ella. Nuestra condición espiritual significaba que no podíamos recibir sus verdades. Había algo peor que eso. En esa condición también estábamos de acuerdo con la oscuridad. La oscuridad dentro de nosotros, pero aún la oscuridad afuera. Había mentiras satánicas y demoníacas que forman el mundo, el sistema del mundo, y nosotros en esa condición nos encontrábamos de acuerdo con esa oscuridad. Encontramos que las mentiras de Satanás eran razonables. Encontramos que esas mentiras eran atractivas. Estábamos cómodos en la oscuridad. Estábamos dormidos en la oscuridad. Estábamos dormidos en el regazo del malvado. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y es donde nosotros estábamos. Pero no es donde estamos ahora. Ahora que conocemos a Jesús, ahora que Dios nos ha salvado, en su Hijo, el resultado de la gracia asombrosa de Dios hacia nosotros es que ahora nosotros estamos en la luz y tenemos acceso a la perspectiva de Dios. Tenemos acceso a esa información perfecta y perfectamente digna de confianza acerca de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en esta época y con lo que nosotros nos encontraremos en la época por venir. Como resultado, tenemos información perfectamente confiable de parte de Dios acerca de lo que está sucediendo en nuestras vidas cuando estamos en medio de una tribulación o un problema. No estamos en las oscuras mientras que pasamos por las pruebas, estamos en la luz. Y Dios nos ha dado información para que nosotros podamos saber lo que está sucediendo mientras que estamos en medio de las tribulaciones. Y ese conocimiento significa que podemos responder a las tribulaciones de una manera que es para nuestro gozo y para su gloria. Empezaremos viendo esa perspectiva esta mañana. En el verso 2, vimos el mandamiento y vimos el reto. El reto está al final del verso 2, dice, el que os halléis en diversas pruebas. Ese representa el reto que nosotros enfrentamos como creyentes. Usted vendrá en contacto y nos encontraremos con pruebas que son de muchas dimensiones, que nos hacen sentir presión, que representan un dolor verdadero para nosotros, una dificultad verdadera, una verdadera prueba. Y el Dios viviente nos dice que cuando nos encontramos con esas diversas pruebas, nos da un mandamiento que tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos acerca de ellas y respondemos a ellas. Primera parte del verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando esto sucede. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo, un gozo que no está mezclado, un gozo completo, nada más y nada menos que gozo. Mis hermanos, cuando os halláis en diversas pruebas, ¿cómo hace usted eso? ¿Cómo hace usted eso? Ahora en el verso 3 vemos la gracia de nuestro Dios porque nos da información que hace que ese mandamiento sea razonable. Me gusta esto acerca de nuestro Dios. Cuando Dios da un mandamiento de algo, nosotros debemos de obedecerlo. Ya sea que Él explique el mandamiento o no lo explique, ya sea que Él nos dé información adicional
algo además del mandamiento o no. Cuando Dios da un mandamiento, nosotros como su pueblo debemos de obedecerlo de una manera completa. Señor, tú lo dijiste, tú eres completamente sabio, yo no lo soy, tú lo ves todo, así que tú diste el mandamiento, por lo tanto yo voy a obedecerte. Nuestro Dios tiene tanta gracia de que Él nos ha traído a la luz, Él nos da información. Y aquí en el tercer verso y en los versos que siguen, nos muestra gracia al darnos razones, porque nosotros podemos contarlo como un sumo gozo cuando nos encontramos con diversas pruebas. Este es un mandamiento muy razonable cuando entendemos lo que Dios está haciendo. Así que vemos el mandamiento y vemos el reto y ahora se nos da paz. Paz. Vea el verso 3, dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra clave ahí es sabiendo. Hay algo que usted sabe. Dios nos está dejando entender algo, está revelándonos algo a nosotros. Por lo tanto, nosotros sabemos algo, conocemos algo. Algo de lo cual estamos certeros cuando nos enfrentamos a estas tribulaciones. Hay algo que nosotros podemos estar seguros de saber. De que Dios está probando algo y Dios está produciendo algo. ¿Sabe qué está sucediendo cuando usted está siendo probado? Bueno, Dios está probando algo y Él está produciendo algo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero antes de que lleguemos a lo que Dios está probando y lo que Dios está produciendo, la primera cosa que quiero resaltar y que realmente quiero que nosotros permitamos que esto entre en nuestras mentes y corazones es el hecho de que esto no está sucediendo por sí solo, pero que Dios es el que está haciendo esto. ¿Se da cuenta? Dios está haciendo algo en las pruebas a las que nos enfrentamos. Quiere enfatizar la actividad de Dios en sus pruebas. Márquelo ahora en su manera de pensar. Dios no está ausente de sus pruebas. Está justo ahí. Él es soberano. Nada viene a su vida o a mi vida sin su permiso soberano. Y eso significa que nada viene a nuestras vidas sin que haya un propósito soberano. Nada. Quiero preguntarle a usted algo. ¿Usted cree eso de que nada viene a su vida sin que tenga un propósito soberano? No hay tal cosa como la suerte. No hay tal cosa como la oportunidad. O la casualidad, perdón. ¿Sabe qué? ¿La suerte qué es? La suerte es nada. ¿Sabe qué es? La casualidad no es nada porque no existen. Las cosas no simplemente nos suceden a nosotros. Nuestro Dios siempre está en su trono, siempre. Por eso es que Romanos 8:28 es verdadero, usted lo conoce. Pero ¿acaso nosotros lo creemos? Y sabemos, ahí está esa palabra otra vez, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo escribe, nosotros sabemos esto. Santiago escribe, nosotros sabemos algo acerca de nuestras tribulaciones. Así que cuando nos encontramos con las pruebas, tenemos la paz inmediata en el conocimiento de que Dios está aquí, Dios está presente aquí, Dios está activo aquí. Dios no está ausente de lo que está pasando en mi vida justo en este momento. Él está presente y Él es todo lo que Él se ha revelado ser, lo que significa que Él me ama, Él toma cuidado de mí, Él es fiel a mí. Porque Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su propio nombre. Bueno, Él está presente, Él está activo, Él es fiel, es todo lo que Él se ha revelado ser. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Primero que nada, Él está probando algo. Y dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice el verso 3.
La palabra que se traduce como prueba ahí, esa palabra griega en particular, se usa solamente una vez más en el Nuevo Testamento, se usa 2 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento. Cada lugar donde esta palabra se usa habla de un proceso de refinación. Probando en el sentido de refinar. Se usa de esa manera en Salmos 12:6, de nuevo la traducción griega del Antiguo Testamento en Proverbios 27, verso 21, un proceso de refinamiento y se usa de esa manera o en ese contexto. En primera de Pedro 1:7. Cuando la palabra de Dios dice para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque aprobado por fuego, sea hallada en resulta de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahí, mientras Pedro está usando esta palabra, lo pone en el contexto de un proceso de refinación, como el oro siendo probado por el fuego. Lo que me lleva a mí a pensar de que significa lo mismo aquí. En cualquier otro, en todos los lugares donde se usa, significa eso y tiene que ver con refinamiento. Aquí también, ¿qué está sucediendo cuando usted está pasando a través de pruebas? Su fe está siendo refinada. Su fe está siendo aprobada. Y eso involucra revelación y eso involucra purificación. Las pruebas entran a nuestras vidas sirviendo el propósito de revelar la realidad de nuestra fe y la madurez y la condición de nuestra fe. Y al mismo tiempo Dios usa estas pruebas como un fuego purificador para limpiarnos, de tal modo de que lo que no debe de estar en nosotros, en nuestras vidas, empieza a aparecer y lo podemos quitar con las impurezas que suben sobre la superficie, el metal precioso que está siendo calentado y lo más puro permanece abajo. Dios está haciendo esto mientras que caminamos a través de pruebas. Nuestra fe está siendo probada. Ahora Dios no está probando para su conocimiento. Él ya nos conoce a nosotros. Pero estas pruebas vienen de tal modo que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y para que el mundo pueda conocernos a nosotros. Él revela de dos maneras. Él revela de tal modo que nosotros podamos ver donde nosotros necesitamos crecer y también para que podamos ser asegurados de lo que Él realmente está produciendo en nuestras vidas, pero también para que el pueblo de Dios sea demostrado en medio de un mundo que está observando, para que la realidad del Evangelio sea demostrado aún el dolor y la dificultad de su pueblo. Nosotros sabemos esto, nosotros sabemos que Dios está haciendo esto. ¿Alguna vez ha sido usted animado a través de una prueba, en medio de una prueba, que usted se encuentra con algo que usted no esperaba? Lo prueba severamente, pero usted emerge de ello con una aseguranza más grande de la fe, la aseguranza de Dios y una aseguranza más grande de la realidad de su fe en Jesús. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Que usted sale de esa prueba, usted pasa del otro lado de la prueba y usted dice, oh, Señor, qué tan fiel eres tú. Y has hecho cosas a través de esto que yo no podía ver cuando yo entré por primera vez en ello. Has logrado cosas en esto que yo nunca esperaba, así como yo no esperaba el juicio o la prueba, yo no esperaba lo que tú has producido a través de ella. Eres tan fiel y al mismo tiempo usted sale de esa prueba más asegurado de la realidad de su esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez ha sido usted humillado a través de una prueba? ¿Usted cree que usted tendrá esto? Usted no diría eso, pero así es como usted se sentía y de repente usted pasa por algo que le prueba a usted severamente y usted se da cuenta, ¿sabes qué? Yo no estaba tan avanzado como yo creía que estaba. A lo mejor yo hubiera pensado que hubiera conquistado esta ansiedad antes de que pasara por esto. A lo mejor pensé de lo que yo sabía, lo que sería el someter mis emociones al Señor y no responder en enojo y frustración. Yo pensé que yo había creído en esta área más allá de lo que yo había crecido y esta prueba reveló que tengo mucho por andar, mucho más espacio para mí, para yo crecer de lo que pensé.
¿Alguna vez ha sido usted instruido a través de una prueba? Y puede que no haya sido su propia prueba, puede ser que alguien más haya estado pasando por una prueba y la obra de Dios en sus vidas sirve como una fuerza de convicción en la suya. Usted observa cómo ellos pasan a través de la prueba y Dios usa la prueba de ellos para instruirle a usted. O a lo mejor Él usa esa prueba, su propia prueba, para instruirle a usted de repente. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero muchas veces en medio de una prueba es como que si la Biblia viene a la vida. Las cosas que usted sabía solo por escucharlas, ahora usted empieza a conocerlas por experiencia. De tal modo que ese libro santo se vuelve más vívido. Mientras que usted está caminando a través de las cosas que usted había estudiado antes, pero nunca había tenido la oportunidad de poner una práctica completa de ellas. Y ahora tiene esa oportunidad. ¿Qué está sucediendo? El Señor está probando su fe. Un proceso de revelación que está llevándose a cabo. Y un proceso de refinación que está llevándose a cabo. ¿Qué significa esto? Significa que puedo regocijarme cada vez que me encuentro con pruebas porque yo sé, se da cuenta que yo sé que esta es parte de un proceso de refinación. Cuando realmente me estoy regocijando, como dije en esta mañana, no estoy regocijándome en la prueba en sí, sino que me estoy regocijando en Dios, así que no estoy regocijándome en el proceso de refinación, sino que me estoy regocijando por el refinero. Hay una gran razón por la cual yo estoy pasando por esto, porque Él es perfectamente sabio. Él me ama perfectamente, Romanos 8:28. Él tiene bien en mente para todo lo que yo enfrento en mi vida. Él es soberano, Él está en su trono, no hay accidente, no hay suerte, las cosas no solamente me suceden. Así que Dios soberano, mi Padre, ha permitido que esto entre a mi vida porque Él sabe que de alguna manera yo necesito esto. Yo necesito esto. Y Él va a usarlo para mostrarme cosas, a lo mejor para demostrar su obra delante de los ojos de otros. Y Él va a purificar mi fe. Él va a dejar que las impurezas lleguen a la superficie y me va a mostrar cosas que debo de desechar en mi vida. Él va a hacer eso. Así que mi fe está en el refinador. Es la razón por la cual puedo regocijarme, porque yo confío en Él. Estas son las cosas que nosotros sabemos. Sabemos de que la prueba de nuestra fe está llevándose a cabo. Pero dése cuenta de que Dios no solamente está probando, Él está produciendo. La prueba es un medio por medio del cual Dios produce algo. ¿Qué produce la prueba? Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de nuevo, estas son palabras plurales, su fe plural. Esto es cierto de todos los cristianos, esto solamente es parte de la vida cristiana. Y cuando dice que produce algo, es una palabra interesante, significa el lograr, el resolver, es la misma palabra que se usa en Filipenses cuando tenemos de resolver nuestra salvación, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe resuelve algo en nuestras vidas. Produce, logra, resuelve. Paciencia. Upamane es la palabra perseverancia, paciencia, una resistencia santa. Se refiere a la capacidad de aguantar o soportar enfrentando la dificultad. Paciencia santa, paciencia, perseverancia, paciencia. Paciente, una perseverancia santa cuando los tiempos son difíciles. Eso es lo que produce el fuego del refinador en la vida del cristiano. Paciencia. Usted no puede vivir, yo no puedo vivir una vida que honra a Dios sin resistencia. Nunca seremos efectivos en el ministerio sin resistencia. Así que, ¿cómo es que Dios le enseña a su pueblo perseverancia? ¿Cómo produce él perseverancia?
Acuérdese que el Señor le ha justificado a usted, Él le ha santificado y parte de esa obra de santificación es la perseveración. Él nos preserva. ¿Usted sabe que Dios usa sus pruebas para preservarle? ¿Usted sabe que Dios usa las pruebas para acercarle usted a Él? Él usa las pruebas para mantenerle a usted cerca a Él. Él usa pruebas para poner delante de sus ojos espirituales la realidad de su dependencia continua en Él, de su necesidad continua de Él. Dios no permite que sus ovejas se desvíen y una de las maneras en que Él las mantiene cerca es que Él las refine, las refina. Las tribulaciones producen paciencia en la mano de Dios. Uno de los pasajes extendidos que tratan con este tema se encuentra en el libro de Hebreos. Vaya conmigo porque voy a leer una sección extendida y es más fácil de que usted la vea en vez de solamente leerla, escucharla, perdón. Hebreos 10, empezando con el verso 19. Y escuche lo que nuestro Dios nos dice a nosotros a través del escritor de Hebreos. Hebreos 10, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual Él fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos que Él que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Ustedes deben de perseverar. Ustedes deben de continuar en la fe. Ustedes no deben de apartarse, no deben de regresar. Verso 32, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. A veces fueron sus dificultades, a veces fue la dificultad de alguien más. Verso 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con el gozo del despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. No estaban operando en esos días basado en lo que ustedes podían ver, estaban operando en esos días en lo que Dios había dicho. Tenían un entendimiento santo de parte de Dios, información de Dios que le permitía a usted perseverar en medio de estos problemas. Por tanto, verso 35, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. Escuchen, la salvación es permanente, es permanente. Pero Dios está obrando y lo que lo hace permanente es Dios.
Y Dios está obrando, preservando a su pueblo en fe. Y los medios que Él usa para preservar a su pueblo en fe es una resistencia santa que Él produce a través de las pruebas. De hecho, si usted regresa al libro de Santiago, Santiago regresa a este tema en el capítulo número 5, Santiago 5, verso 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejáis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y no habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Usted sabe lo que pasó a Job? ¿Estaba el Señor destruyendo a Job? ¿O el Señor amaba a Job? ¿Estaba el Señor destruyendo a Job o estaba Él produciendo algo hermoso y maravilloso y glorificante y una gloria a Dios a través de la vida de Job? ¿Se da cuenta? Usted no puede vivir la vida cristiana sin paciencia. Tenemos que vivir una vida que es paciente, esperando la aparición de nuestro Señor. Debemos de perseverar hasta el fin. Y Dios usa las pruebas para producir esa paciencia. Estas pruebas son necesarias para la vida cristiana, absolutamente necesarias. Así que nos da el mandamiento: contad en todo gozo cuando nos encontramos con un reto. Los retos son tribulaciones de todos tipos. ¿Cómo hacemos esto? Conocemos esta información perfecta de parte de Dios. Sabemos lo que Dios está haciendo. Él está probando nuestra fe. Estamos pasando por un proceso de refinación. Y el resultado del proceso de refinación es paciencia, la cual es absolutamente necesaria para vivir. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso maravilloso? ¿Eso no nos anima? Así que bajo la luz de ese mandamiento, ese reto y esa comodidad, somos llamados a una concesión. Llamados a una concesión. De regreso a nuestro pasaje. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta es la concesión. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Qué hace usted bajo la luz de toda esta información de Dios? Bueno, ahora nos encontramos con un segundo mandamiento, la segunda imperativa. Obedecemos a Dios al rendirnos al resultado de la paciencia. Dios obra a través de las pruebas para producir paciencia. Ahora está dándole mandamiento al cristiano de cooperar con el propósito de la paciencia. Cuando Santiago dice aquí, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, en el texto griego está usando la misma palabra que él usa en la siguiente línea cuando dice para que seáis perfectos. Es que la paciencia tenga su perfecto resultado, como lo traduce el estándar americano. Que la paciencia tenga su perfecto resultado, eso quiere decir usted debe de cooperar con lo que Dios está haciendo aquí. No luche esta obra que Dios está haciendo. Dese cuenta de lo que Dios está haciendo, regocíjese en lo que Dios está haciendo, por lo tanto permanezca siendo sumiso a Dios mientras que Él lo está haciendo. Que estas lecciones tengan su beneficio máximo en su vida. No desperdicie sus tristezas.
paciencia, va a producir algo en su vida. Las pruebas producen la paciencia produce algo más, como veremos en un momento. Y si usted se aferra al hecho de que usted necesita la paciencia, ahora la paciencia puede tener su resultado en su vida. ¿Usted sabe que usted necesita paciencia? Si usted sabe que la necesita, si usted está completamente convencido de que usted necesita la paciencia, entonces usted puede regocijarse en las pruebas porque eso es lo que las pruebas producen. Voy a preguntarle esta noche, iglesia, ¿usted puede responderme en esto? ¿Necesita usted paciencia? Entonces, ¿acaso las pruebas la producen? Por lo tanto, cuando las pruebas llegan, ¿qué hace usted? Lo tiene por sumo gozo. Aquí están los medios que Dios usa para producir lo que necesito, paciencia. Una de las razones por las cuales las personas no maduran como debieran, como pudieran, es porque ellos realmente no se han aferrado en su mente y su corazón de que ellos necesitan la paciencia y de que esta es la manera en que Dios lo produce. Se lo diré a usted de esta manera: hay demasiados cristianos que están buscando escapar la presión de sus pruebas en vez de buscar el ser equipados a través del producto de sus pruebas. Muchos cristianos buscando un relevo en vez de buscar justicia. Muchos cristianos pronunciándonos a nosotros mismos graduados. Cuando Dios dice, no, voy a ponerte de regreso en la escuela. No has aprendido esa lección aún. ¿Usted realmente quiere aprender? ¿Usted realmente quiere cooperar con el plan de Dios para sus pruebas? ¿Va usted a luchar en contra de la prueba? ¿O va usted a conceder a lo que Dios está haciendo en y a través de la prueba? Así que vemos un mandamiento, vemos un reto, vemos paz, vemos una concesión. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el resultado perfecto de la paciencia? Lo último que veremos es la construcción. La paciencia es parte de un esfuerzo de construcción santo. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. Aquí está, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Perfecto en el contexto de Santiago no es sin pecado, sino que maduro. Y que usted pueda ser perfecto en el sentido de la madurez, completo en el sentido de la madurez, que le falte nada en el sentido de la madurez. La manera simple de entender esto, la manera correcta de entender esto es entender la declaración como enteramente y reconocer que el resultado de la paciencia santa, de la paciencia, es la madurez. Así es como Dios nos prepara en la vida cristiana. Así es como Él produce en nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros, lo que Él piensa hacer con nosotros. ¿Quiere usted ser maduro? ¿Quiere usted estar completo, ser completo? Va a decir esta noche, Señor, ¿acaso todo en mi vida que va a ser mi vida más honrable a ti? Perdón, haz todo en mi vida lo que va a hacer mi vida más útil al reino. Si usted quiere decir eso, dése cuenta de lo que este verso le está diciendo. No hay atajos para eso. No hay atajos para eso. Este verso nos recuerda de que Dios está usando presión. Y nuestra sumisión a Él en medio de esas presiones para producir en nosotros aquello que es hermoso en sus ojos y útil en su mano. No hay ninguna otra manera. Así que cuando esas pruebas llegan, todo lo que significa es que yo estoy en la rueca del alfarero. Y el alfarero todo sabio, el refinador sabio, está obrando. Y Él está haciendo a través de estas pruebas lo que va a resultar en mi paciencia, y esa paciencia resultará en madurez. Y si yo quiero esa madurez, yo no voy a estar luchando. Voy a cooperar. Señor, no quiero desperdiciar estas
tristeces. Juan Calvino dijo esto: aquellos a quien el Señor ha escogido y ha honrado con su comunión deben de preparar para una vida difícil y laboriosa, una vida llena de muchos y diferentes tipos de maldades, siendo la voluntad de nuestro Padre Celestial el ejercitar a su pueblo de esta manera, mientras que los está poniendo a prueba. Al haber empezado este camino con Cristo, el primer nacido, Él continúa de esta manera hacia todos sus hijos. ¿No fue el plan de nuestro Padre que su hijo sufriera? ¿Y acaso Él no aprendió obediencia de esa manera? ¿Qué le hace pensar de que el plan que Él tiene para usted es diferente? El Catecismo de Heidelberg, escrito en los primeros años de los 1500, da esta respuesta a la siguiente pregunta. Esta es la pregunta: ¿cuál es su única comodidad, su única paz en la vida y la muerte? La respuesta: de que yo con cuerpo y alma, en ambos, en vida y muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi Salvador fiel, Jesucristo, quien con su sangre preciosa ha satisfecho plenamente por todos mis pecados, me ha librado de todo el poder del demonio, del diablo, y así me ha preservado, de tal modo que sin la voluntad de mi Dios celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Ciertamente todas las cosas deben ser subservientes a mi salvación, y por lo tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura de una vida eterna y me hace a mí sinceramente dispuesto a vivir bajo Él. Esa es mi paz. Esa es mi única paz. En vida y muerte, que mi cuerpo y mi alma no me pertenecen a mí, le pertenece a Jesús, y Él está obrando para mi salvación. Esa es mi paz. William Hendrickson, en su comentario en este pasaje, escribió algo que yo pensé que es maravilloso. Él dice que hay un proverbio arábico antiguo que dice: donde solo hay sol, el resultado es un desierto. De tal modo que cuando se reúnen las nubes oscuras arriba de la cabeza del creyente, regocíjese, porque en esas nubes oscuras hay lluvias de bendición. ¿Qué producirán en nuestras vidas? Aquello que es bueno para nosotros y glorificante a Dios, y no puede ser producido si solamente hubiera sol. No estamos en la oscuridad, ¿no es cierto? No estamos en la oscuridad. La Biblia no es un libro cerrado para nosotros. Y nuestro Dios nos ha dado información perfectamente confiable para cuando nos encontramos con diferentes tipos de pruebas, y su palabra a nosotros es: hijo de Dios, cuando se encuentre con estas cosas, eche una fiesta. No en la prueba, sino que en mí. Porque yo estoy obrando en y a través de la prueba, produciendo en su vida aquellas cosas que van a significar su salvación. Y aquello que significará un uso máximo por amor al reino. Y usted puede confiar de que yo le amo. Cuéntelo todo como gozo. La iglesia dirá: amén. Oh Padre en el cielo, estamos tan agradecidos de que no estamos en la oscuridad, de que no estamos sin fe, sin verdad, perdón, mientras que nos encontramos con las pruebas que son dolorosas, que son difíciles. Y a veces, Señor, nosotros, si somos honestos, deseamos escapar de ellas. Ayúdanos, Señor, a no solamente obedecer el mandamiento de regocijarnos, pero también obedecer el mandamiento de cooperar.
Ayúdanos, Señor, fortalécenos para permitirnos permanecer sometidos a ti. Cuando toda nuestra carne clamaría para tratar de salirnos de abajo de la prueba. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nuestras tristezas, sino que al confiar en ti derivar el beneficio máximo de cada prueba que encontramos. Nosotros no podemos hacer esto por nuestra propia fuerza. Nosotros te buscamos a ti para esto. Así que fortalece a tu iglesia para responder a ti con una fe, sabiendo que tú estás probando nuestra fe, para que podamos crecer y ser purificados por amor a Cristo. Nos regocijamos en esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.